bien, pues no puedo poner el nombre bien. Entonces, no sé. En fin. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la segunda y última sesión del dúo dinámico entre Peter Bannister y Alexandra Santamaría. Volvemos a disculparnos por el martes que tuvimos, lunes, perdón, que tuvimos un lapsus de horarios, pero ya hoy nos hemos situado y conectados antes. Exacto. Y hemos venido en tiempo y forma, bueno, en forma no sé, pero en tiempo sí, a la clase de hoy. Sí que me gustaría, Peter, si te parece bien, porque he adelantado un poco, he incluido un poquito las cosas que vimos el otro día, así rápidamente, y si te parece hacemos como un breve repaso, ¿vale? Ay, me encanta. Yo que no me acuerdo ni siquiera de lo que me he desayunado esta mañana, que ya son las 3 de la tarde aquí donde vivimos nosotros. Yo estaría encantado de ver ese repaso. Seguro que los participantes también. ¿Les parece? Pero va a ser algo muy breve, ¿eh? Tampoco te pienses que te voy a repetir todo otra vez. O sea, algo muy breve, ¿vale? Tenemos un like de 63 participantes. O sea, eso es un éxito. Eso es. Bueno, pues para los 63 participantes, que probablemente algunos vinieron el otro día y otros no, pues el otro día empezamos un poco a ver estas herramientas de IA, cómo las podemos usar para el diseño de contenidos educativos, ¿vale? Y hoy vamos a tratar algo que creemos que es muy importante y tiene que ver con el diseño de la evaluación, algo que nos preocupa soberanamente a Peter y a mí y que creemos que es algo que, bueno, que le preocupa a mucha gente, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Sí. Entonces, los objetivos de la sesión anterior fueron estos y si os acordáis, hicimos esta pregunta sobre qué hacemos con la inteligencia artificial generativa y fijaos los votos, sí que es cierto que tuvimos solo 46 respuestas, bueno, solo, está bien, pero éramos más y el 96% abogó por incorporar de manera crítica la inteligencia generativa en el aula, algo que en realidad pues nos alegra mucho. Sí que había dos ahí díscolos o dos personas que nos dijeron que había que prohibirla. Y bueno, nosotros solemos decir que no se pueden poner puertas al campo y eso es muy complicado. Entonces, si prohibimos, esto como cuando a un adolescente se le dice esto no se puede hacer y normalmente pasa lo contrario. Nosotros fuimos adolescentes en un entonces y bastante rebeldes. No sé, yo a mí ya se me ha olvidado. ¿Tú crees que fuimos adolescentes en algún momento? Esta gente tiene que pensar que nosotros no estamos bien de la cabeza, Peter. ¿No te parece? Pero hay que pasarlo bien, porque siempre se dice que las clases online que son una cosa menor, que no, hombre, que se puede conectar y hacer cosas maravillosas, tal y que estamos viviendo aquí, por supuesto. Pues, ¿qué te puedo decir? Unas cosas bonitas sobre la transformación de la educación con la tecnología. Muy brevemente, Alessandra, ¿te parece? ¿Me lo permites? Claro. A mí me gusta sobre todo porque a veces como docente tengo la gran preocupación de no poder llegar a todo el mundo, sobre todo cuando estamos dando clases a grupos grandes. Entonces eso de la tecnología a mí me gusta mucho porque puede llegar a permitir, ¿verdad? Esta personalización del aprendizaje. Puede, por ejemplo, o sea, reducir mi carga de trabajo. Todo aquello tan maravilloso que estuvimos viendo de, por ejemplo, la creación de PowerPoint, que te acordarás que eso es algo que personalmente no se me da nada bien. Claro, los productos que estuvimos viendo, los productos finales, los outputs, no, vamos a ver, no salieron perfectos, no, pero yo calculo que eso como base me serviría y me podría ahorrar mucho tiempo que yo preferiría invertir en otra cosa, ¿no? Sobre todo ese elemento de interacción. Tú y yo siempre insistimos, somos súper pesados en, por favor, háblenos al chat, abran el micrófono, denos un like o no sé qué, porque queremos que sea un proceso de participación, ¿no?
en lugar de nosotros aquí soltando un rollo sin más, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, algunas herramientas que hemos visto, que vimos el otro día, bueno, esto ahora iremos a esto porque tiene que ver mucho con la evaluación, pero estas son herramientas que vimos el otro día principalmente para la creación de presentaciones de PowerPoint. No nos dio tiempo a compartirlo todo, ¿verdad, Peter? Porque no tuvimos tiempo a mucho más. Pero sí que hablamos de Boxdeck y de SendSteps. Y también hablamos de Notebook LM, que, bueno, pues ya vimos que era una maravilla para la creación de diferentes cuestiones. Sí que es cierto, Peter, no sé si recuerdas que al final de la grabación no nos dio tiempo a enseñar algunas de las cuestiones que aparecían en el vídeo, fue el vídeo y las tarjetas. No sé si te acuerdas que no nos dio tiempo con los Día de los Muertos, que hicimos como un... ¿Te acuerdas, no? Es verdad, sí, sí, las distintas fuentes y demás que nos estuvieron comentando muy amablemente aquí en el chat algunas de las tradiciones, ¿no? De las distintas zonas y demás. Exacto, exacto. Bueno, pues hoy vamos a ver cuál era el resultado del cuaderno ese que habíamos creado con una curación de contenido que nosotros previamente habíamos validado, que permitía que en un entorno totalmente cerrado o en un entorno controlado por parte del docente, que permitiera que el alumno estuviese creando y guiando su propio proceso de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, esta era Boxtec, que bueno, luego es que creo que la presentación que está colgada en la plataforma no es esta, es otra. Entonces no sé si luego vamos a abrir aquí un pod de estos y si quieren descargarse esta presentación, pues que se la descarguen en formato PDF porque la tengo lista. Entonces, así pues ya cuentan con esta presentación, por si quieren, ¿no? Más adelante. Perfecto. Entonces tendríamos esta de Boxdeck, que era una herramienta totalmente impulsada por IA y que era muy interactiva. Sí, María del Carmen, Peter, si no me acuerdo, lo hacemos esto al final, ¿vale? Lo de subir la presentación aquí. Claro, para que se lo puedan descargar aquí, me lo anoto. Exacto. Sí, Que sin no se nos problema. olvide, ¿vale? Perfecto. Que ya sabes que 2 cerebros piensan más que uno. Entonces, como el mío normalmente está a mitad... No, mujer, para nada. Bueno, pues presentamos un poco Boxdeck, que era muy interactiva, que era freemium. Nos acordamos del término freemium, que era que habíamos dicho que eran esas aplicaciones que comenzaban siendo gratuitas o que tenían funciones gratuitas, pero otras no, ¿vale? Entonces, bueno, o que empezaban siendo gratuitas para que probásemos todo el potencial de la herramienta y luego, después de un tiempo determinado, 6 días, un mes, se cierra el grifo. Luego vimos SendSteps, que también era una plataforma basada en IA para diseñar presentaciones interactivas y participativas, porque aquí ya metíamos cuestiones también de interacción. Pues que sí, como lo que hicimos con Booklab para preguntar, pues exactamente igual, ¿vale? Y bueno, estas eran unas ventajas y desventajas que no vimos el otro día, pero creo que son interesantes. Hablamos siempre del ahorro de tiempo, ¿verdad? Por supuesto, claro. Hacemos una presentación, antes tardábamos mucho más tiempo porque teníamos que tenerlo todo muy preparado, etcétera, y ahora ya no. Luego hablábamos de personalización y creatividad. Pues bueno, porque nos permitían pues, añadir unas imágenes también de archivo, se creaban imágenes con un asistente como ChatGPT o ChatGPT o Nano Banana de Gemini, de Google. Entonces podíamos personalizar y convertir esto en unas presentaciones mucho más creativas. Y luego se innovaba. Claro, claro, claro. Y luego se innovaba en cuanto a la presentación de contenidos. De todas maneras, nosotros creemos que esto, bueno, pues está muy bien y a quien no le gusta que su trabajo pues sea mucho más rápido, ¿no? Y bueno, y que nos permita tener opciones de incluir interacción o imágenes, pero bueno, no creemos que todos no son ventajas, ¿no? Y que, bueno, pues que tenemos que tener cuidado con la calidad del contenido que se genera, con esta dependencia tecnológica. Muchas veces yo me pregunto, cuando voy a hacer algo, digo, ¿le digo a ChatGPT que me resuma este correo electrónico? Y luego digo, jolín, si ya no soy ni capaz de leer un correo electrónico. ¿Verdad que sí?
¿Verdad que es un riesgo real? Claro, a veces esto suena como muy de panfleto, muy tal, pero es verdad, ¿eh? Es Es verdad. que da un Aquí poco de miedo a veces, ¿eh? que a ti y a mí nos gusta escribir mucho, ¿no? Esto de artículos, publicar y tal. Pues lo de los sinónimos, tú y yo somos perfectamente capaces de pensar en unos sinónimos. O sea, a lo mejor un minuto, vale, pero sí que la tentación, la inmediatez está ahí, ¿verdad? Y Exacto, como que exacto. nos enganchamos. Es Da verdad, un está poquito muy de bien. miedo eso, ¿eh? Yo a veces lo pienso y da un poquito de miedo. Hacia Pero dónde bueno, vamos, sobre sí, todo, ¿no? sí. Y por último, todo lo que tiene que ver con sesgos, ética y bueno, sí que es cierto que nosotros al principio, ¿te acuerdas, Peter, cuando al principio hacíamos como se creaban estas imágenes con IA y era, créame una imagen de un, o que era de un trabajador y te ponían el hombre blanco, trajeado, pero era un hombre y no había, o sea, y no podía ser de ninguna otra raza. Qué Y fuerte. luego ponme a una persona limpiando, era una mujer, bueno, estas cuestiones que también hay que tener en cuenta. Sí que es cierto que ahora esto se ha perfilado un poco, ¿no? Sí. Y que se tiende, bueno, pues que se tiene en cuenta todas estas cuestiones, pero también hay que darse cuenta Hay de que seguir que, estando pendiente, ¿no? A pesar de todo. ¿Te ¿cómo? parece? No sé. Que digo, hay que seguir estando pendiente a esa cuestión. Sí, ¿No? correcto. Aunque se haya mejorado, no sé. ¿Qué Nuevamente opinas? de la validación humana, vamos, básicamente. Luego empezamos con este ecosistema de Google, con Notebook LM, con Gemini. Gemini no lo vimos porque no nos dio tiempo y Google AI Studio. Y bueno, hoy vamos a intentar abarcar estas y algunas más porque tenemos otras también preparadas, otras herramientas, pero sí que es cierto que queríamos centrarnos también no solo en la creación de los contenidos, sino también en la evaluación, ¿no? Que creemos que es algo bastante importante. Súper. Notebook LM es totalmente gratuita, esto ya lo vimos el otro día, una herramienta para integrar IA en el proceso de, bueno, pues de gestión de la información, curación de contenido, creación de contenidos educativos de una manera muy controlada, ¿no? Y bueno, hablamos siempre de ese aprendizaje personalizado que podemos adaptar a cada alumno, y bueno, fiabilidad de los datos, porque nuevamente estamos hablando de un entorno totalmente controlado y bueno, y sí que es cierto que hablamos de accesibilidad y de conectividad en cuanto a que necesitamos internet. Este apartado de aquí, no me he dado cuenta de que esto no es así, esto probablemente se me ha escapado de una Era así, era exposición un entonces, ¿te anterior. acuerdas? Eso es lo que estaba diciendo, de que efectivamente que las cosas van mejorando, ¿no? En función Eso es. del paso del tiempo. Pero sí, el audio ya está disponible en Exacto, español. sí, sí está disponible en inglés y eso, pues queráis que no, pues siempre es algo muy, muy positivo, ¿no? A ver que lo voy a, lo tengo que rescatar para quitarlo también de la presentación, pero ya está. ¿Sabes, Peter, que estás rescatando esto? Lo que me gusta muy mucho de esta herramienta es del aprendizaje activo. El hecho de que puedes trastear un poco con las Sí, herramientas, tener una conversación que a lo mejor, pues, no sé, que logremos despertar una curiosidad intelectual entre, bueno, diversos grupos de alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor tienen un mal día el día que acudan a la clase nuestra, pero en casa después o en cualquier otro momento pueden ya retomarlo e interactuar con los contenidos. Muy interesante. exacto. Si te parece, Peter, como el otro día no vimos eso que de lo que estábamos Ay, sí, hablando, lo vamos a ver ahora, ¿vale? venga, perfecto. Entonces, Me bueno, parece. esta sería como, voy a subir el volumen porque no te oigo hoy. O Con te la voz oigo. rota que tengo yo. Lo que pasa es que cuando en este entorno tú me interrumpes o yo te interrumpo, es como que de repente dejo de oír por un segundo lo que me has dicho, ¿sabes? Oh, No sé. Bueno, vale. esto, a la parte de la izquierda están las fuentes, que dijimos, ¿verdad? Que habíamos seleccionado una serie de fuentes para este tema en concreto, lo habíamos puesto en español, antes no se podía, como habéis visto en la diapositiva, y en la parte central es como el chat
que sería como ChatGPT, pero es que solo busca en las fuentes que yo le he dado, ¿no? Claro. Entonces, yo esto lo podría compartir perfectamente con mis alumnos, ¿no? Y ellos solo tendrían acceso a este chat con estas fuentes que yo he curado. Bien, en la parte de la derecha tenemos el estudio con el resumen de audio, de vídeo, los informes, las tarjetas didácticas, y lo que no vimos fue, por un lado, el vídeo, ¿verdad? Correcto, sí. Y vamos a darle al play para que lo veamos juntos, a ver qué os parece. Bueno, son 5 minutos, vamos a ver un poco. Un Hola, cachito, hoy ¿no? nos Vale. sumergimos en una de las celebraciones culturales más fascinantes y visualmente espectaculares del mundo. Cuando pensamos en el Día de Muertos, ¿qué nos viene a la mente? Pues seguramente colores súper vibrantes, música por todas partes y, bueno, claro, esas imágenes tan potentes de calaveras, ¿verdad? Pero, y aquí está la clave, esa imagen tan popular, que es espectacular, la verdad, es que apenas rasca la superficie. Estamos hablando de una tradición con siglos de historia, con una carga espiritual brutal y una diversidad que es increíble. No sé qué te parece a ti, Peter. Pero quiero clarificarte una cosa, por favor, o sea, que tú me clarifiques a mí, mejor dicho. Digo, ¿qué Lo pasa? que es el texto que estamos oyendo, la voz, las imágenes estas muy artísticas, ¿no? Sí, O sea, ¿tú qué hiciste para llegar hasta ese punto? Porque que yo sepa, te vi dar al play y nada claro. más. Pero es que yo ¿Qué ha le di al play, claro, pero yo le di al play porque yo ya había curado el contenido antes. O sea, yo había seleccionado las fuentes. Acordaos aquí que había que subir las fuentes si queremos buscarlas en internet o pegar un texto o seleccionar un PDF o incluso un audio o un vídeo. Selecciono las fuentes de las que quiero crear el vídeo y luego en la parte de la derecha le digo, genérame un resumen en vídeo y luego le Pero doy al play. quiero decir que tú realmente no estuviste ahí seleccionando un guión ni No, las imágenes, que realmente has subido las fuentes, maravilloso, y has generado el resumen en vídeo, pero más nada, ¿no? O sea, estamos exacto, viendo un vídeo, un producto de alta calidad que podría ser de alto interés para nuestros alumnos. Correcto, exacto. es así. Sí, sí, así es. Es decir, yo no he hecho nada. Yo simplemente he cogido este texto, por ejemplo, yo lo suelo utilizar como forma de revisar. Imagínate que queremos hacer un resumen de lo que hemos visto en la clase anterior. Pues podemos hacerlo en formato vídeo, ¿no? Wow. Wow, wow, wow y triple wow. Vamos a ver, a lo mejor para nuestros participantes que provienen de México, que tienen muy enraizado pues, estas tradiciones y demás, no le fascina tanto. Para mí es que me parece espectacular. ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos 102 personas conectadas. De momento tengo 2 caritas y 2 comentarios. Participemos, por favor. Por favor, grandioso, muy práctico, nos dice María Jessica Lourdes, súper interesante, increíble. María Susana, aprender con ustedes da la sensación de estar entre amigos practicando Sí. aprendizaje significativo, amigos que saben de lo que hablan. María Susana, te perdiste el momento que estuvimos tomando un té antes de Sí, conectarnos. la verdad es que sí. Que sí. Sí que quiero mencionar lo del tema de compartir. Como os he dicho antes, en la parte superior derecha, cuando yo creo todas estas cuestiones del resumen, de vídeo, de audio o las tarjetas didácticas, en la parte de los 3 puntitos, al lado de cada una de las cuestiones que se muestran, tenemos 3 puntos. Entonces, aquí le damos a compartir. Vale, si yo le doy a compartir, ahora mismo está restringido. Significa que solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace. Puedo darle a cualquiera con el enlace, pero le puedo dar aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero enseñarle? ¿Quiero enseñarle el cuaderno completo? Si yo le doy acceso al alumno al cuaderno completo, va a ver también las fuentes. Pero si yo le digo que solo le dé acceso al chat, solo van a ver esto. O sea, esto es lo que ellos van a ver. Es un chat. Es ChatGPT, Gemini, Cloud, Llama, Copilot, lo que sea,
pero con contenido curado por vosotros. O sea, es la manera de, oye, mira, pues tienes que hacer un trabajo sobre esto, yo te voy a dar las fuentes y tú tienes que seleccionar, tienes que hacer las preguntas correctas para hacer la actividad. Y ahora voy a daros acceso al enlace a resumen de vídeo. Y de esta manera... No sé si hemos perdido a Peter. ¿Hemos perdido a Peter? Sí. Ya decía yo. Digo, estoy sola en este abismo. Voy a detener el uso compartido por si tengo que ponerle como anfitrión, porque creo que le hemos perdido. De la emoción se ha caído. Ah, os pide permisos, qué raro. A ver, voy a copiarlo yo en una esta oculta. Un momento, a ver. Qué raro. ¿Será porque no pone sharing at the end? Vale. Claro, os pide que pongáis una cuenta de Google, eso es lo que os pide. No os pide permisos, sino que es... A ver ahora. A ver ahora si yo he creado... No. En teoría hay que registrarse, sí. Hay que registrarse. A ver, Peter no ha vuelto, ¿no? No, a mí me da que ha tenido una carga de... Exacto. Ah, está de vuelta, muy bien. Formación PDI. Hemos perdido... Peter, ya está de vuelta. ¿Qué ha pasado? Debéis tener Pero una bueno, cuenta de Gmail. la cara B de la tecnología, ¿no? Que a veces funciona de maravilla lo que estuvimos viendo y a veces nos falla estrepitamente, pero bueno. Exacto, exacto. Pero bueno, ya has vuelto, ¿no? Eso es aquí me tienes. De aquí no me voy a ningún sitio. Había compartido, Peter, el enlace al vídeo, pero Vale. yo creo que tanto... voy a probar ahora compartiendo el cuaderno completo. Voy a copiar el enlace al cuaderno completo para que todos tengamos acceso, pero yo creo que ya se visualiza. Ah, vale, vale, vale. Vale. De todas maneras, os paso también el enlace al cuaderno. Vale, perfecto, genial, genial. Bueno, pues si te parece, Peter, continúo con esto. Claro. ¿Vale? Esto del vídeo está aquí. Luego también hicimos un audio, ¿te acuerdas? Es verdad, ¿eh? Sí. Hola. Pero eso que es como leyendo los contenidos. ¿Cómo? ¿Eso es como leyendo los contenidos o cómo, en qué consiste el audio este? El audio es un podcast. O sea, Bien. basándote en el contenido, lo que hace Notebook LM es generar un audio donde dos personas hablan sobre el tema. Entonces, imagínate esos alumnos que prefieren aprender pues con un podcast o escuchando, o sí, o porque no, por la razón X que sea, ¿no? Pues yo prefiero crearme un podcast y bueno, pues con este podcast voy a aprender sobre el Día de Muertos. Entramos en una celebración que, bueno, fascina al mundo entero. El Día de Muertos en México. Hola. Sí, una fiesta muy conocida. Tiene lugar a principios de noviembre y, a ver, aunque comparte calendario con otras fechas como Halloween o Todos los Santos, es algo completamente distinto. Sí, no tiene mucho que ver en el fondo. Es una conmemoración con una... Bueno, aquí tenemos un podcast de 19 minutos, casi 20. Wow. Y muy poco robótico. No sé si me explico. Claro, Sí. tú me dices eso y digo, bueno, entre dos y a ver cómo... No. Con cierta naturalidad, ¿no? Para Sí. hacer mucho más dinámico los contenidos. Sí que es cierto que esto no era así antes, que antes sí que era mucho más robótico, pero ahora cada vez es mejor. Claro.
Otra de las cuestiones son los cuestionarios. A partir de las fuentes, que ya nos lo dice aquí, basado en 10 fuentes, que son las que aparecen en las fuentes en la barra de la izquierda, tenemos 15 preguntas. Entonces, aquí nos dice pues cuál es la respuesta correcta o incorrecta. Y además nos dice el por qué, este feed forward o este feedback especial, ¿no?, que tenemos aquí. Fantástico. Y finalmente, otra de las cuestiones que destaca de Notebook LM son las tarjetas didácticas que están aquí, que tendríamos aquí, ¿no? Que son tarjetas que nos permiten, pues, aprender o que el alumno repase el contenido. ¿En qué fechas? Pues, y el alumno si la sabe, pues la dice. Ah, pues vale. Siguiente. ¿A quiénes honran? Ah, pues tal. Que no sabemos, no entendemos la respuesta, le decimos explica. Y entonces él automáticamente manda un mensaje al chat y dice, oye, estoy revisando las tarjetas, pero me gustaría entender una de ellas un poquito más. ¿Me lo explicas? Y entonces directamente nos lo dice aquí. ¿Tú te acuerdas aquello de las tarjetas que era dar la vuelta online? Que eso era lo más hace 10 años y ahora llegamos a este punto. Ay, por Sí. favor, qué maravilloso. Me encanta, me encanta. Y en cuanto a estas tarjetas, estamos hablando de 74 tarjetas, que están muy bien, ¿no? O sea, Fantástico. es un número Oye, interesante de tarjetas. y una cosita, nosotros, yo ahora haciendo memoria, planteamos esto para una clase de educación primaria que propusimos de ejemplo. Pero ¿tú crees que eso, por ejemplo, en la educación secundaria podría tener utilidad a nivel de universidad? ¿Le ves posibilidad didáctica ahí para diferentes etapas de la educación, creo decir? Yo creo que esto vale para todo. Sí, es una manera diferente de presentar el contenido, de aprender, de guiarte, de no tener que encorsetar, además, encorsetar de la manera de aprender. Además, podemos decir que no es un formato muy infantil, ¿no? No sé qué te parece a ti. Claro, no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en aquello de las fuentes que hiciste al principio, ¿no? Que podías seleccionar y, vamos, desechar las fuentes que no te interesaran, ¿no? Claro. Y así es una manera un poco de bien elevar el nivel de conocimiento, profundizar o rebajar cuando es necesario. No necesito que mis chicos de primaria pues se sepan todo esto. Necesito que tengan una iniciación cultural, ¿no? Pues así, nuevamente esa idea tan importante que siempre nombras de curar los contenidos, que suena Exacto. como una cosa así, no sé, pero es algo sumamente importante y creo que va a cobrar mucha más importancia cada vez más, ¿eh? Sí, estoy viendo que acabo de recibir no sé cuántos mensajes, emails, para acceder al cuaderno este del Día de Muertos. Al final estás triunfando, ¿eh? Sí, vamos, tengo un montón de correos, pero bueno, ya luego, si acaso, acepto todos o no, pero bueno, ¿Sabes lo que tranquilidad. nos compartió María del Carmen? Sí, sí, claro. ¿Sabes lo que nos compartió María del Carmen aquí en el chat? Que nunca se me había ocurrido, ¿eh? Pero es algo súper valioso. Ella nos dice, es un gran formato que puede ser útil para personas mayores. También, ¿Verdad que sí? sí, Que yo esto del creo que sí. audio, así, la parte interactiva, no Sí. sé, es muy interesante. Un Incluso fenómeno. podríamos crear vamos a pensar, voy a pensar, ¿no? Que tenemos una asignatura universitaria sobre una temática y tenemos, pues no sé, 10 temas. Y yo creo un podcast o un podcast de este tipo por cada uno de los temas. Yo puedo luego crear, ¿no? Puedo tener estos 10 temas en formato podcast o en formato audio para que los alumnos pues puedan escucharlo, puedan repasarlo. Es una manera diferente de repasar el contenido, ¿no? Claro. A ver, Daphne nos ha puesto aquí un comentario extenso aquí en el chat. Ella nos dice, es importante aclarar que en la versión gratuita de Notebook LM, para compartir los recursos, las personas necesitan ser de la misma organización.
es decir, tener el No. mismo dominio de correo electrónico, ya que de otro modo no se permite el acceso. Otra característica destacable de la herramienta es que puede editar los recursos como el resumen de audio y vídeo, así como las tarjetas y cuestionarios. Esta edición es básicamente generar tu prompt con base en lo que requieres de información, es decir, que puedes ir más allá de lo que te puede dar por defecto. Claro, claro, sí, sí. Bueno, pues, Lo que no entiendo muy bien es lo de que la versión gratuita tienen que ser de la misma organización. Pues mira, eso no sé, la verdad es que no tengo idea. sí, Eso no lo sí. sabía. Yo Y pensaba que la vimos, gratuita tú puedes publicarlo en público y puedes compartirlo como acabo de hacer yo. Sí que es cierto sí. que el mío es pro, pero no sé. Pero ¿Te bueno, que acuerdas sí, que que hicimos podéis una dar. evaluación? Y sí que era como que yo tenía solo 30 fuentes y Eso tú tenías sí, 350 o algo así. eso Eso sí sí, que lo eso sí, vimos. Pero habría sí. que Bueno, habría hacer. que verlo, claro. Pero bueno, es una opción que está ahí y que bueno, que tampoco, que no, que es una Pero posibilidad, yo si creo, ¿no? estoy diseñando como profe para mis alumnos, pertenecemos a la misma organización, ¿no? O sea, no le veo tan gran impedimento, ¿no? Muy bien, pues sigamos, si les parece, porque tenemos muchas más cosas que decir y enseñar, ¿verdad, Alessandra? Sí, otra de las cuestiones que íbamos a ver hoy es Gemini y bueno, que como sabéis, y si no sabéis, pues lo repasamos, es que es un modelo de IA generativa creado por Google DeepMind y bueno, pues es el chatbot de Google, ¿no? Antes se llamaba Bard y ahora pues se llama Gemini. Y bueno, tienen este ecosistema, están dentro del ecosistema pues de Google Search, Workspace, bueno, todo esto junto, ¿no? Gemini Advanced, que es el Google AI Studio, y bueno, nuevamente, como no es un chatbot al uso, sino que es un ecosistema de IA totalmente multimodal, porque, bueno, pues genera texto, genera imágenes, código, voz y vídeo, ¿vale? Y entonces, bueno, también tiene modelos de razonamiento, que podemos utilizar, ¿no? Flash, el 2.5 Flash, el Pro, bueno, hay varios, ¿no? También es una opción premium y bueno, aquí vamos a centrarnos básicamente en dos opciones que creo que son muy interesantes. Por un lado, el Canvas, que es parecido a lo que vimos el otro día del Canva, que era lo de que le podíamos crear código. ¿Te acuerdas, Peter, que hicimos un juego? Eso, claro que el juego se creó sobre la marcha, ¿verdad? Era aquello, si no me equivoco. Exacto. Pues exactamente igual que eso, tenemos Gemini y el Canvas de Gemini, que, bueno, Vale. pues podemos crear prototipos, editar borradores, visualizar código, podremos, bueno, pues crear varias cuestiones, juegos, lo que queramos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de ese Canvas, pues podríamos trabajar con ello. Nuevamente, se trata de función premium, pero si es el Google gratuito, el otro día, por ejemplo, Peter probó hacer una presentación de PowerPoint. No sé si podrías compartir, Peter, no sé si la tienes a mano, si no la presento yo. Yo es porque vean la opción gratuita, no sé si la has borrado. Lo he borrado, sinceramente, pero Pues, podríamos hacer muy poco útil de mi parte. Pero lo podríamos no, pero volver sin problemas, lo que tú quieras. no, a mí me da igual, sino que yo decía, porque como la mía es de pago, no tengo la gratuita, pues para que se viesen las opciones. Pero bueno, si no, lo vemos. Si no, les enseño yo lo que he creado yo y si quieres, pues vas tú probando una mientras yo voy enseñando esto. Claro que sí, claro que sí. Vale, pues entrando en Gemini y registrándonos en Gemini, eh, llegamos hasta aquí, ¿no? Que es un chatbot. Bueno, tenemos aquí el Gemini normal, es un chatbot con una serie de herramientas, con una barra lateral que nos aparecen pues todas aquellas cuestiones con las que queremos trabajar, y en la parte inferior tendríamos para añadir archivos
subir archivos, añadirlos desde Drive. Daos cuenta de que estamos hablando del ecosistema de Google y si tenemos una cuenta de Gmail también tendremos Google Drive, un máximo de 15 gigas de manera gratuita y luego tendríamos también importar código. Vale. Tenemos el botón del modelo, tenemos ayuda rápida y completa y el razonamiento, matemáticas y código, que sería el Pro, ¿vale? Que creo que solo la versión gratuita deja utilizarlo un par de veces al día, y el micrófono. Y en cuanto vemos las opciones de herramientas, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veamos todos mejor, tenemos Deep Research, que sería como una investigación profunda sobre una temática concreta, nos hace una búsqueda en profundidad en múltiples páginas web, documentos, artículos, y lo que nos hace es, pues bueno, un documento muy, muy extenso sobre una temática concreta. Puede ser interesante, lleva su tiempo y podríamos utilizarlo como base para hacer una curación de contenido luego en NotebookLM, ¿no? Si yo hago un deep research sobre un tema concreto, sobre la sostenibilidad en, no sé, o el medio ambiente, el reciclaje, no sé qué, pues él nos va a buscar en todo lo que encuentre por ahí y nos va a crear un documento muy completo con incluso referencias bibliográficas, ¿no? O referencias a sitios web. Esto lo podríamos usar en NotebookLM para subirlo como fuentes. Luego tendríamos vídeos con Veo para crear vídeos, imágenes, Canvas y el aprendizaje guiado. Y en estas dos es donde nos queremos centrar. Canvas, yo por ejemplo, si le digo que crea una presentación de Google Slides para mi clase en la que hablaré, vamos a seguir con el mismo tema, espero que no os parezca mal, de Día de Muertos. No sé. Vamos a ver, entonces le damos a Canvas y lo que ocurre es que, bueno, pues va a examinar la pregunta, prioriza y bueno, está haciendo una presentación, está estructurando el contenido y normalmente lo que ocurre es que en la parte de la derecha se nos abre una pantalla que luego se puede ir cambiando. Yo esto lo he hecho pues con una página web, con un juego, también nos deja. ¿Hay alguna pregunta, Peter, por ahí? Creo que no de momento. Aquí estoy en paralelo intentando crear la otra presentación que ya me ha dado. A ver si hay quien llega primero. A ver. Pues vas a llegar tú seguramente primero. No pasa nada. O sea, ha tardado lo suyo, ¿eh? Eso es decir, Sí. la versión gratuita. Pero bueno, vamos a ver aquí. Tarda un poco, pero bueno, yo creo que... Más tardaríamos nosotros, ¿no? A ver, sí que tenemos preguntas, perdón, que no estaba pendiente del todo. Vale, y esto que acaba de decir Alexandra es en la parte pública de Gemini. Sí, en la parte gratuita y ahora mismo en paralelo, se lo vamos a mostrar en breves instantes. O sea, sí se puede hacer en la versión gratuita también, ¿vale? Fijaos que ya se ha abierto la parte de Canvas, que es la que está validando el contenido y luego podríamos chatear, o sea, utilizar el chatbot para refinar esa presentación y cambiarla. E incluso luego veremos que lo puedo convertir en una página web, que yo puedo convertir esto en una web y puedo subir el contenido a una web. Tarda un poco, hoy probablemente también, bueno, si estamos muchos utilizando Gemini. A ver, Leliana, no te estoy entendiendo. A ver, ¿qué hay de Cider? Cider usa varias IA. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué utiliza como la ruta de búsqueda? Todos utilizan lo mismo, es decir, todos tienen un mismo... Google tendrá su modelo de razonamiento, pero al fin y al cabo todo sale del mismo lado, tanto OpenAI como todo viene del mismo sitio. Lourdes nos pregunta, ¿esa presentación hecha por Canvas se puede después proyectar en cualquier computadora que no tenga Canva? O sea, Sí, ¿se puede sí, descargar, por ejemplo? sí.
Fijaos en lo que me ha hecho. Esta es la presentación que tengo, que probablemente a mí me podría servir para un tema concreto, pero luego, pues, igual para algo más específico, pues querría editarla. Fijaos que 14 diapositivas, que es origen, la ofrenda, elementos para el viaje, bueno, nos pone unas imágenes de comidas, bueno, nos habla del icono de la muerte, celebración, nos habla un poquito de la diferencia con Halloween y nos aparece gracias y nos aparecen incluso las fuentes de donde ha sacado todo esto. Podría exportarlo a presentaciones de Google Slides y directamente tendría una presentación, o me lo podría descargar como un PDF y podría compartirlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Perfecto. Aquí También Diana es está cierto diciendo... que se podría compartir la pizarra. Yo podría compartir esta pizarra. Esto ahora mismo es una pizarra. Pero claro, estamos hablando de que seguramente lo que yo esté utilizando aquí, veis, si copio el enlace y voy a una ventana en incógnito y veo, acepto esto, me va a mostrar, bueno, me va a decir que a ver, continuar, ¿veis? Y aquí tengo la presentación. Fantástico. Esto también lo puedo conviértelo en una web, en una página web interactiva. Y entonces ahora le va a dar una vuelta y probablemente lo que quiero que muestre es el código de la página web, para que veáis cómo se ha creado una página web con este contenido. Es otra manera de presentar, pues, contenidos educativos. Tengo varias preguntas aquí, si te parece, en lo que esté generando el código fuente. Una de ellas que sería, me ha sucedido que cuando realizo un mapa mental, no se ha quedado guardado en mis plantillas de Canva. ¿Sabrán cuál es el motivo? Gracias y pendiente. Que no se ha guardado tendría que estar en alguno de los chats. Otra pregunta, no lo encuentro, dice Elsa. Ay, qué raro. Pues eso es muy extraño, porque se supone que si se ha creado... Yo aquí tengo uno que acabo de crear y creo que está aquí pendiente, que yo sepa. Y después tengo, Héctor nos dice, buen día, la versión gratuita no puso imágenes en la presentación. Pues extraño, Héctor, porque yo acabo de crear otra acerca de la IA y su impacto en el medio ambiente y no tengo la cuenta Pro, es decir, estoy usando la versión gratuita y sí que cuenta con un montón de imágenes. No sé. En tu caso, si puedes utilizar lo del chat para modificarlo, a lo mejor se podría hacer. María Jessica dice, ¿se puede discriminar información para crear estas diapositivas? Tendríamos que luego ir chateando, o sea, tendríamos que luego estar utilizando esto de aquí, el chat, y decirle, quiero que en vez de tal, en la diapositiva 3 pongas esto, en la diapositiva 4 pongas esto. Tienes que ir ya manteniendo una conversación con la máquina para ir cambiando cada cuestión en las diapositivas. Tengo aquí una petición de Azucena para que enseñe lo que es más generado en la versión gratuita. ¿Tú quieres terminar de mostrar lo que estás mostrando? Sí, Primero, quiero ¿verdad? mostrar cómo creo desde un contenido, por ejemplo, voy a poner en la asignatura de inglés, un tema de inglés que he subido de una asignatura que yo imparto, y le voy a decir que cree una página web sobre este tema, ¿vale? Y vamos a ver lo que ocurre con Canvas. Y mientras se hace esto, pues... En mi caso, realicé el tema.
presupuestos. Genial. Muy interesante, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartir. Eso es lo que nos gusta a nosotros, que vayan Eso es lo que probando quería ustedes. que... Viendo. Ah, este es el código que estaba diciendo, ¿verdad? Antes. Sí, este es el código. He creado o sea, he cogido un tema de mi asignatura y le he dicho que, bueno, pues para presentar el contenido quiero hacer una página web. Y entonces lo que nos muestra en pantalla es el código de la web, que luego podríamos utilizar perfectamente para crear otra página web en otro lado y ya tendríamos el código hecho. Y lo que ocurre es que una vez hecho, tengo la vista previa. Y fijaos que esta es la vista previa de mi página web. O sea, Genial. yo ahora comparto esto, comparto este enlace, lo abro en una ventana de incógnito y este sería, bueno, pues la página web. Te creo. ¡Oh! A ver, a ver. Claro, pues aquí tendríamos una página web con el contenido de mi asignatura. Entonces, Wow. pues tenemos... Eso como experiencia para los alumnos sería maravilloso para después compartir con las familias, para el resto de la comunidad educativa. Exacto. Es Bueno, que Juan, mira, Juan está diciendo, mira, es muy interesante. Juan nos dice, me gusta esta metodología para incorporarla en mi clase de logística aérea. Pues fantástico, fantástico. Y creo que tiene mucha cabida en muchas ramas de conocimiento. ¿Sí? y lo interesante, como preguntaban antes, es que cómo se podía modificar esto. Bueno, pues aquí, a ver, voy a quitar esto ahora. Bueno, en la parte de la derecha hay como un selector y uno de ellos es como una flechita con unos puntitos. Si Sí. le doy y selecciono el texto, le digo, pues mira, esto lo quiero cambiar o esto quiero hacerlo interactivo o cámbiame el color de esta cajita y pónmela en color rojo. Y entonces vamos poco a poco editando esta web. Eso es fenomenal. Y justo, mira, es que viene muy al cuento, ¿no? María Jessica nos pregunta, ¿cuál sería la parte interactiva de esa página web? O sea, ¿qué nos referimos cuando hablamos de eso? Pues a ver si me deja, porque ahora se ha puesto a pensar y tal, pero en el botón de la derecha, cuando hablamos de interactividad, interactividad significa pues que tú puedas abrir, pues por ejemplo, que se divide en diferentes cajitas y tú pinches una y se te abra otra pues un desplegable, por ejemplo, ¿no? Fantástico. Ahora vemos cómo ha quedado, a ver En si... lugar de ser como tan estático, ¿no? Entiendo, Eso ¿verdad? es, sí. En vez de ser Vale. una web estática, se convertiría en una web pues un poquito más dinámica, vamos a decirlo así, ¿no? Que Vale. probablemente este no sea el término adecuado para usar, pero bueno. Bueno, y mientras esto, a ver si ya se actualiza, Vale. que tarda un poco, la verdad. A ver, Maribel. María Dolores, ahora vamos con tu pregunta acerca de los prompts. Yo me gustaría detenernos ahí un momentito, pero mientras tanto, vamos con tu comentario, Maribel. Usar la Gemini, creo, una de las partes importantes es el prompt para ir mejorando el producto. Y muy bueno utilizarlo en las clases. ¿Vale? Y María Dolores nos dice, al tener una conversación con alguna IA, demerita la eficacia de no hacer un prompt concreto desde el principio. ¿Cómo? O sea, realmente la forma en la que nosotros hacemos el prompt a la máquina desde un principio impacta, o sea, puede tener un Sí, sí, impacto claro, negativo claro. desde un principio. ¿Puede mejorarlo o no? Puede mejorarlo, sí, totalmente. Desde un principio, además, sí, sí. Eso totalmente. Pero diciendo eso, no te quiero contradecir ni mucho menos, sino quiero que rompamos con una idea fundamental, ¿vale? Escribir un prompt no es lo mismo que hacer un hechizo como se hacen en las películas y los libros de Harry Potter, ¿vale? Es decir, no tenemos que decir unas palabritas mágicas exactas para que suceda la magia. Y sin esa terminología exacta no sucede. No. A ver, ¿vale?
vamos a enseñarles mi ejemplo, que lo hice muy torpemente aquí en la sesión sobre la marcha. Y en mi ejemplo van a ver que ni siquiera puse la opción de Canva desde un principio. Y la misma máquina ha sido capaz de interpretar mis palabras necias, mal formadas, para darme el resultado necesario. ¿Dónde vemos lo importante? Volver para refinar lo que nos dio desde un principio. Es decir, en la segunda diapositiva necesito una imagen, no sé qué, no sé cuánto. Es como un proceso iterativo, ¿no? Ir y volver, ir y volver otra vez. O sea, ir refinando desde un principio, ¿vale? Bien. Y si vemos aquí lo de la interacción, fijaos que aquí me ha creado un asistente de redacción de correos. O sea, la temática esta es habilidades de escritura profesional, que en teoría tendría que ser en inglés, le tendría que decir que esto lo tiene que hacer en inglés, que así no me valdría, pero fijaos que la interacción ha convertido esto en un asistente de redacción de correos. O sea, yo le digo, redáctame un correo para mi jefe para confirmar la reunión de pasado mañana, le digo que genere un borrador y me va a generar un borrador. Generador de resúmenes ejecutivos, pues lo mismo. Pega el texto de un informe y el sistema te generará un resumen ejecutivo. Creador de itinerarios, describe las características de un viaje y la IA te generará un borrador interactivo. Y así hemos convertido una web en algo un poco más interactivo. Yo creo que está muy bien esto. ¿Verdad, Peter? Peter no está. Peter se fue. ¿Verdad? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Desapareció. Se lo comió una IA, yo creo. Se escapa, él se va corriendo. No quiere saber nada de nosotros. Madre mía, madre mía, madre mía. Roxanne, lo hago en incógnito para mostraros como si de esta manera yo compruebo si la web funciona para todo el mundo. Es decir, si no hay que estar logueado ni nada, ¿sabes? Para comprobar que no es cuestión de que haya que estar logueado o no, sino que cualquier persona cuando le damos el enlace pues lo puede ver. Esta es la manera que yo tengo para comprobarlo, simplemente. No sé si os he resuelto la duda. Si lo abro desde aquí, se me va a poner con mi cuenta de Gmail y no quiero probarlo así. No sé si me entendéis. Madre mía, el multiverso y el metaverso, Peter. No sé yo hoy, ¿eh? Espera un momento que tengo que detener el uso compartido para poder subirte. A ver. No. Te están haciendo aquí... Ya. Y mientras Peter se recompone y nos explica qué le ha pasado, otra de las cuestiones, y así pasamos ya a la evaluación, porque si no, no vamos a terminar hoy, otra de las opciones es el aprendizaje guiado, ¿vale? El aprendizaje guiado es esta manera que tenemos también de ofrecerle la opción al alumno de aprender sobre un tema específico de manera individual y personalizada. Entonces, si yo le digo que quiero aprender o quiero saber pues acerca del medio ambiente o bueno, vamos a poner el pingüino, bueno, el canguro, vamos a poner, el canguro en Australia, que Peter sabe mucho de eso. Bueno. Y de los koalas también. Eso.
Pues aquí, a través de este aprendizaje guiado, podemos, o sea, es una forma que nos puede dar ideas acerca de cómo presentar un contenido al alumno de una manera muy educativa. ¿Veis? Podríamos utilizar esto también para generar nuestro propio contenido luego. El animal más icónico de Australia. ¿Qué te interesa más? ¿Los tipos de canguros? ¿El canguro como símbolo? Pues vamos a decirle el 3, el canguro como símbolo. Entonces, bueno, vamos poco a poco aprendiendo sobre un tema porque nos va haciendo preguntas y nosotros también podemos, preguntar, podemos decir que no entendemos algo. Y lo interesante de aquí es realmente no te da todo en uno. O sea, no No, va y te lo suelta todo como un bloque, no sé, impenetrable. No, poco a poco. Y te va dando opciones y te ofrece distintas posibilidades, ¿no? exacto. Genial. No sé si quieres enseñarles, Peter, tu presentación, ya que la has hecho, y así saltamos ya. Vamos a intentarlo. Y si puedo compartir el enlace también para evitar cualquier percance con mi ordenador. A ver, a Sobre todo por ver. tu internet, que hoy está rebelde. ¡Rebelde! Ay, rebelde del todo, ¿no? Efectivamente. A ver si... Ay, la conversación no se ha quedado guardado. Había alguien que lo estaba diciendo, ¿eh? En el chat, que en la versión gratuita no se quedan guardadas las conversaciones, como en ChatGPT. Interesante, pero no pasa nada. Vamos a crear esto y les voy a compartir el enlace para que lo puedan visualizar en 2 minutos, si les parece, ¿vale? Vale. De todas maneras, si queréis, vamos viendo las diferencias entre uno y otro, que creo que es interesante. Esto me lo sacó ChatGPT el otro día, porque le pregunté sobre las diferencias de Canvas y el aprendizaje guiado, que podría ser interesante. Para la universidad, él recomienda el uso de Canvas para preparar materiales, para presentaciones, para infografías y cuestionarios. Esto en cuanto a Canvas. Y en Guided Learning o aprendizaje guiado es el apoyo al estudio autónomo del estudiante, pues para una serie de refuerzos, para tutorías, etc. Ahora bien, si nos preguntamos qué aporta esto al docente, ahorro de tiempo, materiales más atractivos, mayor innovación desde el punto de vista del Canvas y del aprendizaje guiado, pues que facilita la personalización, promueve el pensamiento crítico y, ¿por qué no?, también nos libera un poco de tiempo en clase si es que queremos. Es ideal Canvas para clases magistrales, para seminarios, para presentaciones, para un tipo de interacción mayor. Y el Guided Learning sería para una actividad de seguimiento, para lo que hemos llamado muchas veces el flipped classroom ¿no? La clase invertida. Y también, ¿por qué no?, para trabajos de proyecto. Esta sería una opción, ¿no? Vale. Esto, bueno, aquí vais a tener, luego os lo subo, cuando lo veamos tenéis aquí como un ejemplo de qué se podría hacer, pues con un PowerPoint o con Canvas crear una presentación inicial. Luego les decimos a los estudiantes que utilicen la herramienta aprendizaje guiado para repasar las fases antes de la clase. Entonces, de esta manera podríamos hacer diferentes usos de ambas herramientas de Google, ¿vale? Y bueno, estas son algunas de las palabras que utilizamos el otro día para describir estas herramientas de IA aplicadas a la educación, ¿vale? Que me pareció que estaba muy bien traído aquí. Y como nos queda otra hora más, Peter, yo creo que ahora es importante que ya nos movamos al diseño de la evaluación o nos enseñas tu presentación, lo que tú quieras. Yo creo que, si les parece bien, que pasemos al diseño de evaluación porque estoy muy pendiente de la hora que tenemos en la actualidad y lo que voy a hacer es compartir un enlace en el chat para aquellos interesados para que lo puedan visualizar una vez que esté preparada. ¿De acuerdo? Genial, genial. Bueno, pues, ¿qué nos tienes que decir, Peter, sobre la IA generativa para el diseño de la evaluación? Ay, tengo tantas cosas que decirte, Alessandra, no sé por dónde empezar. Pero me gustaría empezar diciendo una gran verdad. Otra gran verdad que quiero que lleven a cualquier conversación que mantengan con sus compañeros. Las conversaciones actuales y, bueno, desde ese momentazo, ¿no? En 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, fue, bueno,
todo el mundo va a hacer trampa. Es el final del mundo de la educación. Ya no podemos hacer nada de la evaluación. Todo el mundo va a echar por tierra todo lo bueno que era la educación. A ver, spoiler alert. Novedad, noticia del día. Aquí la tienen en premisa. Los alumnos, nosotros incluidos, porque no hace tanto que fuimos alumnos y alumnas también, siempre han hecho trampa. Oye, no, hombre, no, eso no. Hay Yo un no. dicho popular que te voy a decir, a ver si me lo compras. Si nosotros construimos un muro de seguridad en nuestra evaluación de 2 metros, nuestros alumnos siempre van a poder traer una escalera que mide 2,5 metros para poder superar. ¿Vale? Que nos dejemos de tanto... ¿Vale? Sí, no quito hierro al asunto. Es algo sumamente preocupante, pero pongamos las cosas en perspectiva. Es que ya perdí hasta el habla. Imagínate. Se me venía arriba. Que sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Porque estoy muy enfadado. Hoy a las 7:30 de la mañana me desperté y me desvelé. Y vi un post en LinkedIn. Un profesor universitario que decía, ya he conseguido la solución. Yo puedo saber si mis alumnos están haciendo trampa. Yo he puesto un texto invisible en mi actividad, en las instrucciones. O sea, que es una tontería, ¿no? Que salga la palabra plátano en un párrafo sin sentido. Y así siempre Bueno, podré pero es una muy saber. buena forma. Eso es una Hombre, forma. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que esa solución, igual que un caramelito en la puerta de un colegio, 30 segundos, porque una vez que el alumnado se entere de la broma, en mi prompt puedo poner, por favor, no tener en cuenta cualquier tipo de instrucción aquí que parezca un poquito raro. Muro derrumbado. He construido todo un imperio, un castillo en arenas movedizas. Que no, hombre, que esto es una pérdida de tiempo. Otra cosa, ya ya me encanta. Estas máquinas que dicen de detectar el Nos van a uso de la llevar IA. nos van a llevar a algún No sé. programa. Peter, yo creo que nos van a llevar a algún programa de televisión. Ojalá. Un spotlight a ti a mí nos gusta, ¿no? Por favor, ustedes que son muy sabios, mucho más sabios y cultos que yo, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir por qué cuando metemos un trozo del discurso de Martin Luther King de Estados Unidos en un detector de eso, sale el resultado como positivo en la IA? ¿Alguien me puede decir por qué cuando metemos un fragmento de la Biblia del Antiguo Testamento, porque sale escrito por la IA? Que yo sepa, y yo no sé muchas cosas en este mundo, pero ni el pobre Martin Luther King, en paz descanse, ni, vamos, el Antiguo Testamento tenía acceso a Igual tecnología. era un adelantado a su tiempo, Peter, y tenía Hombre, inteligencia. eso te lo compro. Eso que sí, mujer, que sí. Pero vamos a ver. Y después tenemos, o sea, estas acusaciones sin sentido. Dame las pruebas si esto fuera un juicio. No sé si tú has visto el programa de Estados Unidos que se llama Caso Cerrado. Me encanta. No sé si lo has visto alguna vez. Eso no serviría como prueba que en 2 segundos esa señora tan magnífica tumbaría, ¿no? Esto. Exacto. Vamos Oye, aquí a la... ¿qué te parece si les hacemos esta pregunta a nuestros participantes de hoy? Si ellos creen que deben cambiar el enfoque de sus actividades. Es decir, vamos a ver, voy a compartir el pod. Les paso el enlace por aquí para que puedan entrar y vamos a ver qué podríamos... Lo que nosotros queremos hacer es lo que ha dicho Peter.
nosotros somos defensores de, con mucha pasión, de cambiar el enfoque de evaluación. Es decir, ¿qué hago? ¿Me centro en el alumno, en todas esas cosas que hace el alumno para evitar o para usar la IA de aquella manera? ¿O intento yo, como docente, cambiar mis actividades, darle una vuelta a las actividades e intentar que éstas sean lo menos vulnerables posibles, porque no van a ser 100% libres de uso de IA, porque es muy complicado? ¿Cuál de estas dos opciones tenemos? Fijaos, incluir las nuevas tecnologías, guiarlos para resolver problemas. Venga, que hay que contestar, que tenemos 129 y solo tenemos 19 respuestas, 20 respuestas. No te preocupes, aquí estoy yo para incentivar la participación. Eso, tú enlace al chat y solo permito a aquellos que participen abrir mi pedazo de presentación con la versión gratuita de Gemini, ¿no? Pero ahí lo tienen. Venga, 26, 27, total, que tenemos 133 participantes. Me parece fenomenal. Pero que solo nos han contestado 32. Bueno. ¿Será hora de la siesta en México? ¿Será que bueno? No, la siesta tú y yo, que aquí son las 4 de la tarde. Total. Vamos a ver los comentarios. Tenemos que adaptarnos a este cambio con nuevos métodos de enseñanza, actualizar las herramientas. La evaluación debe contribuir a consolidar el aprendizaje, debe incluirse, fomentar la creatividad. Tenemos que adaptarnos a este cambio de era. Buscar la forma de mantener el pensamiento crítico aún utilizando la IA. Blindar nuestras preguntas para evaluar de la manera más objetiva y real. Interesante. Muy bien. Tenemos una participación de que 54. Pues nada, vamos a jugar a los cazafantasmas. Alan, venga, Alicia, Altagracia, Ana, Andrés, Bruno, Cintia, David, que hay tropecientos mil David, Elizabeth, Ernesto. Cuando jugamos a los cazafantasmas siempre pillamos a alguno. Es una cosa que me encanta. Juan Carlos, Marco, María, Marisela, Martín, Roberto, Samuel, Zoraida, Valeria. Bueno, yo creo que más o menos lo tenemos claro. El enfoque debe cambiar. Eso yo creo que no hay duda acerca de esto, ¿no? Correcto. Pero hemos de meter la IA en todo. No. En todo no. ¿Verdad que Ahora bien, esta pregunta me gusta mucho. ¿Crees que si tus alumnos utilizan la IA para realizar una actividad de tu asignatura te darías cuenta? Sí, por supuesto. ¿No lo sé? No, de ninguna manera. Venga. Marcelina, ojalá que estés contestando. Lorena igual. Julisa, Juan, Hilda, Héctor, Francisco. Nosotros hacíamos una prueba antes, tenemos un curso también, impartimos otro curso en el que siempre animamos a los docentes a coger una de sus actividades y a copiar y pegarla las instrucciones en un chatbot, ya sea Gemini, ya sea ChatGPT, Cloud, lo que ellos quieran. Y ponerle en contexto al chatbot, al asistente, y decirle, oye, soy un alumno de la asignatura de tal, del grado tal o de tal, y quiero que me ayudes a resolver esta actividad que me ha puesto el docente. Pues vamos a decir que en el 90% de los casos, Peter, las actividades se resuelven, ¿no? Martín, perdona, y Leo. Ya hay apps que permiten identificar escritos generados por la IA. Alessandra, ¿qué le dices a Martín? Pues que no se fíe, porque eso no es verdad. Positivos. Esos son falsos positivos. No son. La máquina siempre va por delante de nosotros, siempre va a aprender. Es decir, si yo creo una máquina que me detecta cómo escribe la IA, pues probablemente haya otra máquina
que detecte eso y diga, que tú esto lo llamas IA, pues le voy a dar la vuelta. No sé si conocéis que hay herramientas que se llaman herramientas humanizadoras de texto. Totalmente. O sea, que intentan romper esas estructuras de la IA para que esas máquinas no detecten nada IA. Entonces es la máquina que evalúa a la máquina, que evalúa a la máquina, que evalúa a la máquina y así, pues esto eterno. Y en resumidas cuentas, eso no es la educación. No. ¡Pum! Se acabó. No es. Claro, o sea, nosotros tenemos en mente, bueno, es que siempre va con 2 puntos, siempre hay como alguna palabra clave en negrita, no sé qué, vale, pero el uso de la IA del alumno no solo es copiar y pegar lo primero que recibe, ¿verdad? Puede interactuar, puede refinar sus ideas, puede mejorar la escritura, o sea, haciendo sugerencias y demás. O sea, tenemos que ser muy cautos en esos temas, ¿no? Y más nos vale invertir nuestra energía y esfuerzo en pensar en cómo podemos mejorar nuestras Exacto. actividades de evaluación en lugar de estar jugando un juego en el que no va a ganar absolutamente nada. Por eso creemos que podemos hacer una reflexión acerca de la evaluación y compartir buenas prácticas en cuanto a cómo estamos evaluando a los alumnos. Pues otra de las cuestiones que suele surgir, ahora lo veréis, es, por ejemplo, en el caso que nos ocupa a nosotros, que trabajamos en una universidad 100% online y que evaluamos a los alumnos sin ni siquiera verlos, pues decidimos en ocasiones pues, que el alumno se tenga que grabar un vídeo, ¿no? Claro. Se graban un vídeo, muestran la cara, se les oye, tienen que hacer algo y de esta manera nosotros evaluamos las competencias. Otras personas dicen, bueno, pues vamos a crear, que creen infografías, porque al fin y al cabo es un poco complicado hoy por hoy que ChatGPT o las más así generales creen infografías que sean buenas, porque esa opción, o sea, el texto se lo inventan y queda un poco raro. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿entonces la redacción ha quedado relegada? ¿Ya nadie quiere redactar? ¿Ya no vamos a utilizar la expresión escrita? ¿Ya no vamos a hacer un informe, una redacción? Eso, un comentario de texto, como dice Peter, exacto. Pues no, eso no significa eso. Significa que nosotros tenemos que formar a los alumnos en el uso de estas herramientas, cómo hay que usarlas y cómo hay que usarlas bien. Y cómo hay que, esto es como la calculadora, ¿no? Cuando vino la calculadora, ¿qué? ¿Se deja de aprender a sumar o cómo? No. O a multiplicar o a dividir. Una de las grandes fortalezas que nosotros podemos ofrecer como docentes es desvelar un poco ese misticismo, ¿no? Este secreto, este trabajo en la sombra, con lo cual a Alessandra y a mí nos gusta muy mucho, o sea, empezar con la actividad, ¿verdad? Explicarla, exponerla, como lo haríamos actualmente. Acto seguido, ¿qué hacemos? Compartimos pantalla, seleccionamos todas las instrucciones en el documento de la actividad. Lo pegamos a ChatGPT. Acto seguido, le damos la oportunidad de que los alumnos lean lo que ha producido. Y les ofrecemos la rúbrica de evaluación. Y le decimos, vale, yo también sé utilizar esta herramienta. ¿Qué nota le vamos a poner a esto básico que me ofrece la máquina? Pues un 5, un 6. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Perdón. O igual no aprueba, pero ¡Claro! hay que decirle al alumno, oye, mira, esto sale con queréis utilizar ChatGPT y lo va a salir así, pero si añadís esto aquí, si me ponéis esto así o esto lo cambiáis de esta manera, pues podréis obtener una mejor nota, por ejemplo. Y ahí subyacente tenemos ese mensaje contundente. Ustedes pueden creerse muy avanzados en muchos temas, pero yo sé que existen estas herramientas y estoy consciente de lo que es capaz de producir. Y estamos consensuando que ese producto final, ese output,
pues no va a aprobar, y hemos expuesto los motivos y hemos aprovechado ese momento pedagógicamente para enseñar realmente en términos muy concretos en lo que puede consistir un 8, un 9 y un 10. Exacto. Entonces, bueno, son buenas prácticas que nosotros creemos que hay que compartir en la comunidad. O sea, es como, pues si yo tengo un grupo de profes que son todos de matemáticas, pues entre todos seguramente podemos sacar una serie de batería de preguntas o de actividades que nos pueden ayudar. César preguntaba, entonces los docentes tenemos que cuidar que los alumnos no utilicen la IA. A veces sí y otras veces no. Es que esa es una pregunta que te tienes que hacer tú. Es que la primera pregunta que os tenéis que hacer es, bueno, ¿quiero usar la IA en mis actividades? Voy a poner otro ejemplo. Nosotros, a veces para algunas actividades, les decimos a los alumnos que utilicen la IA, pero que luego me enseñen a mí qué prompt han utilizado, me tienen que pegar el prompt, me tienen que decir cuál es el resultado y luego me tienen que poner qué cosas cambiarían de ese resultado y por qué, y cómo lo mejorarían, y qué es lo que les ha gustado más y qué es lo que les ha gustado menos. Eso es una opción de hacerlo, ¿no? Y además eso es un juicio crítico, ¿no? Estar analizando una información externa y, o sea, bajo unos criterios específicos. Genial, hoy en día más que nunca necesitamos personas con pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicaros una herramienta que nosotros hemos diseñado que se llama la rúbrica Pandora, ¿vale? Y esta es una rúbrica que, bueno, también nosotros siempre somos defensores no solo del cambio de la actividad, sino del cambio de la evaluación. En muchas ocasiones, cuando evaluamos al alumno, no estamos evaluándole bien. De esto sabe mucho Peter y creo que él puede añadir algo más, pero cuando creamos una rúbrica, pues igual se le está dando demasiado peso a determinadas cosas de la actividad, ¿no? Y igual más al contenido, pero menos a la creatividad. Pues vamos a darle la vuelta. Queremos más actividad, menos contenido, o sea, más... ya he perdido la onda, Peter. No, pero más creatividad, menos... Tienes mi voto, Alexandra, presidente. Así tal cual te lo digo. Porque, o sea, realmente lo que estás diciendo, tú sabes que estoy plenamente de acuerdo contigo. Es que vamos a ver la rúbrica bien diseñada y no como una única obligación burocrática que mira que hay que rellenar papeles, ¿verdad? Sí. Eso Exacto. puede actuar para el alumno, o sea, como hoja de ruta. Estoy en un 6, quiero un 7. ¿Cómo lo puedo conseguir? Desvélame las reglas del juego. Estoy cansado de jugar a ciegas. No, pero es que no me hace caso. El feedback no le... Bueno, claro, si tu feedback es excelente trabajo 9,5, ¿a quién le sirve eso? Ni a ti ni al alumno. Hay que incluir unas acciones muy concretas en nuestro feedback. Y utilizó Alexandra el término antes, el feed forward, hacia adelante, hacia el futuro. Vale, hasta aquí, eso es como una pequeña valoración de lo que has hecho. Para el siguiente trabajo, necesito que, 1, me incluyas unas referencias bibliográficas. 2, que me escribas en párrafos. 3, lo que sea, pero ponle unas acciones concretas. Dile lo que quieres. Dale una manera de mejorar. Es que esto no va a llegar de forma milagrosa. Es que tenemos que ser directos y transparentes. Y aquí en las rúbricas de bien, muy bien, excelente. Bueno. Y luego es lo que apunta Daniela, ¿no? Que dice que te puede gustar mucho la IA, pero que hay que enfrentarse a nuevos desafíos, nosotros como docentes. También he leído antes que Azucena hablaba de que estaban utilizándolo de manera muy intuitiva, también lo decía Víctor Hugo. Entonces, creo que si nosotros no lo llevamos, claro, esto me estoy dando cuenta, Peter, que igual nos hemos aquí, nuestra forma de llamarle rúbrica, claro, ellos piensan que es una firma. Una rúbrica es un instrumento de evaluación
Entonces, exacto, Mayra. Es Mayra, sí. Sí. Es verdad, Entonces, perdón, no me di cuenta. nosotros con este instrumento de evaluación o esta escala de evaluación, voy a compartir pantalla y lo vemos de manera conjunta, porque esto sirve para la evaluación, o sea, lo vamos a decir como el cambio de paradigma, de enfoque, ¿no? El enfoque Sí, como hacia... herramienta previa, ¿no? Para abrir esa puerta hacia el cambio. Exacto. Entonces aquí tenemos un instrumento de evaluación. Vamos a decir que es un instrumento de autorreflexión. Es un instrumento en el que cada uno de vosotros debería pensar en una actividad que llevan a cabo en el aula con sus estudiantes y tienen 10 ítems, 10 que van desde la facilidad de volcado hasta el formato meta, hasta la tarea intelectual, hasta el final, hasta las evidencias, y tienen 3 niveles. Y tienen que seleccionar aquel nivel que mejor se adapte a lo que ustedes están pidiendo en las actividades. Es decir, por ejemplo, vamos a ir uno por uno. Facilidad de volcado. ¿Esto qué significa? Pues esto significa cómo nosotros... las instrucciones que le damos al alumno para hacer la actividad, si son fáciles de copiar y pegar en un chatbot. O sea, que yo pueda coger mis instrucciones de la actividad X o les diga cómo tienen que hacer la actividad y ellos copian y pegan en un Word. En un asistente. Esto podría aplicarse, sobre todo se aplica a aquellas personas que, bueno, pues que mandan las actividades online o las suben a una plataforma online, ya sea un Moodle o donde sea, o nosotros en nuestro caso, pues a nuestro campus virtual, ¿no? Entonces, copiar y pegar. Bueno, pues entonces yo tengo que elegir, bueno, pues sí, porque es un documento de Word y ellos copian y pegan, ¿vale? Pues yo voy seleccionando para cada uno de estos ítems una de estas cajitas. El formato meta, esa es la facilidad de volcado, es decir, cómo el alumno tiene de fácil o de difícil copiar y pegar las instrucciones en un asistente para que le genere un producto, un documento, las instrucciones de la herramienta. Luego tendríamos el formato meta, que sería, bueno, pues, ¿qué es lo que yo le pido al alumno? Al alumno le pido un documento de Word. Pues bueno, sí que es cierto que si yo le pido un archivo de texto con una redacción, pues el formato que yo les estoy pidiendo lo puede realizar una IA gratuita fácilmente. Aquí hemos dividido entre IAs gratuitas y IAs de pago, porque no es lo mismo utilizar un ChatGPT de pago que uno gratuito, porque los modelos son diferentes. Luego, pues, por ejemplo, si yo le pido al alumno que me cree una presentación de PowerPoint o le pido que me haga un vídeo donde aparezca él como autor, pues entonces seleccionaré esta y no esta, ¿vale? Luego, si la tarea es intelectualmente factible, es decir, bueno, la tarea que le pido es una tarea completamente realizable por IA, es decir, le pido describir, explicar, argumentar, crear o comparar. Le pido algo que tiene más que ver con una justificación, con tareas metacognitivas, de tipo más subjetivo o más complejo, más emotivo, pues entonces tendré que seleccionar esta, ¿vale? Y si no, pues si es parcialmente, no es ni una ni otra, pues pongo la del medio, ¿vale? Entonces, nosotros somos también muy defensores de la justificación. Es decir, yo al alumno le digo que tiene que hacer una actividad, pero le puedo dar 2 opciones entre las que elegir. Entonces, cuando yo le digo que tiene 2 opciones, me tiene que decir cuál de las 2 ha elegido, pero me tiene que justificar la elección. Tiene que decirme por qué. Y ahí también puedo decirle que tiene que incluir una experiencia personal. Vale, que sí, que me vais a decir, pues eso también lo hace ChatGPT o lo hace cualquier IA. Claro, sí, pero es que entonces... No, exacto, pero no queremos llegar al punto de la prohibición, imposibilidad No. total, que es, efectivamente, es imposible. Lo que queremos hacer es que sea tan difícil hacer trampa que realmente es más fácil hacerlo tú a solas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros realizamos una visita cultural en X asignatura, una buena pregunta podría ser, en el museo que visitamos, en el pueblo X,
teniendo en cuenta la música que estaba sonando en la sala de entrada y el tiempo que hacía, ¿qué relación ves tú entre ese ambiente externo y las sensaciones que te provocaron esa obra en concreto? Claro, eso es una información muy particular. Hay que saber qué tiempo hacía, qué música estaba sonando. Tienes que haber estado. Claro, ChatGPT puede crear cualquier respuesta, pero es muy poco probable que acierte. Y es un ejemplo un poco rebuscado y extraño, lo sé. Pero, o sea, lo que quiero decir es cómo podemos darle la vuelta, poner al humano en el centro del conocimiento, de la educación, una vez más. Seguimos nuevamente pensando en que estamos hablando de darle una vuelta a las actividades, de reflexionar, de pensar. No vale todo, lo de antes ya no nos vale. Tenemos que, pues bueno, pues repensar en la manera que hacemos la actividad. Vale, luego autoría. Esto es, por ejemplo, aquellas actividades que no sé si tenéis actividades que son en grupo o individuales, pero normalmente la actividad individual es bastante vulnerable al uso de la IA. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hagamos la actividad 4 personas, que yo cuando lleve mi parte, probablemente Peter me diga, jolín, Alessandra, esto está copiado de... Esto, no me gusta nada. Esto lo has copiado de ChatGPT. Claro, si yo lo hago solo, pues no tengo a nadie que me diga eso. Entonces, claro, y luego otra de las cuestiones que siempre trabajamos aquí es que tenemos mucha experiencia en actividades que nosotros llamamos actividades colaborativas, pero no son colaborativas. ¿Por qué? Porque somos 4 y yo digo, pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces eso y tú haces lo otro. Y luego lo juntamos todo. Eso no es colaboración, eso no es un trabajo en grupo. Es una autoría con una cooperación prescindible y totalmente dividible. Sí. Luego estaría el tema, nunca mejor dicho, del tema, ¿vale? Esto es lo que hablábamos antes de la justificación. El tema viene dado, o sea, yo al alumno le digo, tienes que hablar sobre el siglo XIX en no sé dónde. O yo le digo que, bueno, que él elija el tema, pero que me justifique por qué ha elegido ese tema. Aunque sea con eso, ya el alumno tiene que pensar, ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, justificar las elecciones va un poquito más allá del simple hecho de esto es lo que tienes que hacer y es lo que hay, ¿vale? Luego, este punto que aparece aquí, la oportunidad de originalidad, también creemos que es algo muy interesante. Nos llevó bastante tiempo consensuar el término porque al principio lo llamábamos creatividad. Pero al final creímos que era más importante hablar de esa oportunidad de originalidad. Es decir, la oportunidad que le damos al alumno para ir por encima de lo que está o que le da directamente la máquina, ¿vale? La oportunidad de originalidad que ofrece, que se exige, es muy baja, porque yo le digo, bueno, pues tienes que redactar esto y esto, ¿vale? Pero si yo le digo que tiene tiene que hacer una presentación de PowerPoint y que luego, pues esa oportunidad para que tú seas un poco más original o el formato de presentación de determinado contenido puede ser así o de otra manera, pues ahí la oportunidad de originalidad es alta. Me da a mí que ya me imaginaba. Peter se ha caído. Peter, esto no, de verdad. O sea, esto es una... ¿Te estás riendo de mí o cómo? Ojalá que fuera una broma del Día de los Inocentes, pero yo no sé qué maldición, qué mal de ojo yo he recibido. Yo no sé a quién he podido molestar. Bueno. Pero esto es suerte. Bueno, pues voy a seguir y ya a ver si respondemos a las preguntas. Luego tendríamos, ya nos queda poco, son solo 10, tampoco es mucho. Las ayudas proporcionadas traducibles a prompts.
Esto está directamente relacionado con la facilidad de volcado en la IA. Volcado significa, que he visto antes una pregunta por ahí, el volcar es como copiar y pegar, como poner en un sitio. O sea, yo tengo un documento de Word y lo pego en el asistente de IA. Y eso está relacionado con las ayudas proporcionadas porque a veces nosotros al alumno le damos demasiadas explicaciones, que yo lo entiendo que es así, demasiadas instrucciones acerca de cómo tiene que hacer la actividad. Le doy una plantilla, una lista de comprobación, unos datos concretos, pero ¿por qué no le damos al alumno la posibilidad de que él elija o ella elija también algunos de estos parámetros? Eso va a hacer que reduzca esa vulnerabilidad, porque nuevamente existe un proceso de decisión, de justificación, etc. Y Peter se ha ido otra vez. Bueno. No, Peter, estar aquí contemplando, pero... Vale, digo... No soy capaz de hacer más de una cosa. Vale. Es que estaba justo copiando y pegando un enlace, perdón. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Y añadir brevemente es que, claro, son preguntas que abruman, ¿no? Sí, tenemos que cambiar la evaluación, pero no sabemos cómo. Y esto realmente nació un poco de esas preocupaciones, porque no podemos mejorar las actividades de evaluación si no tenemos este paso previo importante de análisis muy deliberado, muy medido para decir, oye, pero ¿qué es lo que está fallando en la actualidad con lo que ya tenemos? Para que podamos, o sea, una vez que obtengamos los resultados, diseñar otras propuestas más interesantes, más válidas, más interesantes. Y lo que les acabo de compartir es un artículo que acabo de firmar con unos compañeros explorando las posibilidades, por ejemplo, del trabajo escrito, ¿no? Y qué podríamos mejorar ahí, ¿vale? Correcto. No se puede acceder, pero bueno, muchas gracias, Jessica. Vamos a ver si el enlace que es. No se preocupe. ¿No se puede acceder a dónde? No, al enlace que acabo de compartir. No les digo yo que he tenido yo. Sí se puede. ¡Wow! Juan Carlos, qué párrafo. Me encanta. Bueno, voy a terminar esto, Peter, para que no se nos vaya. Venga, va, sí, porfa. Sí, venga. Nos quedan 3 puntos que serían los criterios de evaluación. Algo muy importante que nosotros creemos y defendemos, y ya lo hemos dicho antes, son los criterios de evaluación que deben contemplar tanto el producto como el proceso. Normalmente, cuando evaluamos al alumno, le evaluamos en el producto, en el final. Me ha entregado un documento de Word y me ha hecho un resumen de tal. Pero ¿y por qué no hemos evaluado el proceso? El ejemplo anterior, el que les he dicho de hagan que el alumno copie el prompt, cómo ha llegado ahí, qué es cómo lo ha perfilado, qué es lo que le ha pedido, y de ahí, pues, ese es el proceso. Yo evalúo el proceso. Entonces, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, que suele ser bastante representativo, no sé qué os va a parecer, pero bueno, nosotros, una compañera que antes estaba trabajando con nosotros, les decía a los alumnos que tenían que hacer una traducción de una receta, ¿vale? Del inglés del español al inglés, era inversa, o del inglés al español, sí. Y entonces les decía que tenían que utilizar la IA para hacer esa traducción. ¿Qué es lo que pasaba? Que los alumnos simplemente le decían, traduce este texto al español. Pero claro, luego la propia docente les decía, bueno, ¿y si si la receta es para un público español? Vale, ¿valdría la receta? Por el tipo de productos, cómo llaman a los ingredientes. Y ahora yo digo, ¿y si el público hablan español de México? Entonces, vale. Y ahora he visto alguna diferencia con las palabras, ¿verdad? Esto de la rúbrica, claro, no es lo mismo, volcado, claro, es que son cuestiones muy importantes. Y luego las marcas, porque muchas veces el nombre de que se le llama algo aquí no es lo mismo que utilizan allí para hacer un determinado plato. Entonces, ahí es donde el alumno se da cuenta de que la IA
al fin y al cabo hay que entrenarla mucho más que, por ejemplo, una traducción automática, que son cosas diferentes. Pero ese es el proceso. ¿Cómo he llegado a esa receta? Pongámosle, le debemos poner contexto a lo que estamos escribiendo. Y ahí es donde entra lo de los criterios de evaluación. El grado de canonicidad del tema es el grado vamos a decir, de popularidad del tema. Es decir, no es lo mismo, como ha dicho antes Peter, preguntar sobre una obra que está en el pueblo o en la ciudad en la que vivimos, en la iglesia, o que tiene que ver con algún concepto que estamos dando en clase, que hablar sobre la Mona Lisa. Por ejemplo. Es que va a haber muchísima más información sobre la Mona Lisa que sobre probablemente aquel cuadro que está colgado en mi barrio o en mi ciudad. Entonces, esto va sobre si el tema es fácilmente hallable en Internet o nada, no es fácilmente hallable en Internet. Y finalmente las evidencias, que es que si al alumno le exigimos que incorpore pruebas de autoría. Esto también se aplica mucho cuando estamos hablando de una docencia online, porque, bueno, fotos del estudiante en algún sitio o un vídeo explicando algo con su cara o, por ejemplo, un podcast. Yo les puedo pedir que hagan un podcast y si yo estoy en mi clase presencial, yo sé cómo habla fulanito y menganito, pero si yo lo hago en online, igual me la intentan colar haciendo con el Google, con el Notebook LM. Totalmente. Entonces, una vez hayamos reflexionado sobre todos estos ítems, pinchamos en guardar evaluación, ¿vale? Deberíamos rellenar el campo de nombre, podemos inventárnoslo, el email, si queremos nos lo inventamos, pero sí que nos interesaría que eligieseis desde aquí pues qué tipo de estudio es al que pertenece la actividad que estáis evaluando y de qué temática es y cómo se llama la asignatura. ¿Por qué? Porque luego le dais a guardar evaluación y os va a decir el nivel de vulnerabilidad de vuestra actividad. Y entonces, con eso, luego al final os van a dar una serie de consejos para cómo podemos reducir esa vulnerabilidad. Pero la pregunta que luego va seguida del pasado de esta rúbrica es, ¿quiero incluir la IA en mi actividad o no quiero incluir la IA en mi actividad? ¿La quiero evitar a toda costa? Pues esas luego son las dos preguntas que uno se tiene que hacer. Claro. Aquí también tenéis un vídeo para que veáis cómo funciona la rúbrica. ¿Sí? Preguntas, dudas. Voy a dejar de compartir que me va a quedar ciega. Claro, la idea es después que ustedes descarguen ese informe, que le lleven al departamento y digan, oye, Houston, tenemos un problema. No es que yo lo esté diciendo, no es una corazonada mía, no es una sensación. No. Esto es un análisis de reflexión profunda que yo he llevado a cabo y a mí me gustaría que abramos el melón, que hablemos de este tema, que dediquemos un poco de tiempo a investigar posibles alternativas a lo que estamos haciendo. Claro, dice, bueno, que nosotros estamos en educación primaria y que no hay que menospreciar el gran trabajo que se realiza en cada uno de los niveles educativos. Porque, queremos o no, estas tecnologías están cada vez más presentes. Y nosotros seguimos creyendo firmemente que somos nosotros los que podemos guiar al alumnado hacia un uso ético y responsable de estas herramientas, ¿no? Pregunta Estefanía, ¿cómo puedo integrar la IA en mis actividades para que fomente el pensamiento crítico y aprovechar las posibilidades de las inteligencias artificiales? Pues yo creo que te hemos dado algunos ejemplos, ¿no? A través de la justificación, a través de la elección de un tema que no sea demasiado conocido, incluso a través de la inclusión de cuestiones relacionadas con pensamientos más complejos, y también de emociones, porque eso es un pensamiento crítico, ¿no? No sé, creo que hay varias, además, si dais clase en una clase presencial, tenéis unas posibilidades mucho más amplias para
para poder llevar actividades que fomenten ese pensamiento crítico, ¿no? Un debate sobre algo concreto, que permita tener dos bandos. Bueno, es que esto no estoy descubriendo nada nuevo, esto es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Claro, es que tiene toda la razón. Sí, entonces, bueno, yo creo que esta es una herramienta muy útil para utilizarla en las clases. Pero no en las clases con los alumnos, sino una reflexión que tenemos que hacer nosotros. Nuevamente, nuestro foco se aleja del profe, del alumno, perdón, y se centra en el profe. El profe es el que tiene que darle la vuelta a sus propias actividades. Entonces, bueno, esta es la pregunta que ya hemos respondido. Y, claro, la pregunta que siempre hacemos es ¿cómo puedo saber si mis alumnos han utilizado la IA para realizar la actividad? Hombre, hemos encontrado muchas huellas, ¿no? Pues el uso de pues, los típicos bullet points, la numeración toda seguida, ¿no? Sí, totalmente. Eso de los 2 puntos, o sea, concepto 2 puntos. Además, si tenemos la suerte de trabajar con grupos de alumnos más reducidos y tenemos la perspectiva de poder conocer de primera mano cómo escriben y dónde se encuentran, obviamente, eso es otro estilo de conocimiento para poder detectar. Pero tenemos que matizar mucho, porque ¿cómo sé que el mensaje de Tania Fabiola fue escrito por la IA o no? ¿Podría teóricamente Tania haber puesto la IA para que me escribiera el mensaje? Sí, claro que sí. La IA podría haber escrito ese mensaje perfectamente. O sea, Claro. podemos jugar con lo que nos da la IA. No todo es el producto tan conocido que tenemos, ¿verdad? De que estamos describiendo. Entonces, ese mundo de detección, de acusación, se hace cada vez más complicado y sobre Sí. todo, me atrevo a decir, inútil. Porque una vez que acaben la educación, lo que sea, espero que vuestros alumnos puedan estar trabajando y pueden usar la IA si quieren o no. Yo prefiero que invertamos en ese momento de un acercamiento crítico a lo que nos produce la IA, ¿no? Es que el cambio de pregunta es esta. En vez de cómo puedo saber si mis alumnos han utilizado, ¿cómo puedo cambiar yo mis actividades para que no sean tan susceptibles o tan vulnerables al uso indebido de la IA? Y ahí es donde entra la rúbrica Pandora y esa reflexión que como docentes tenemos que hacer para cambiar el diseño de la evaluación. Estos son 2 ejemplos que habíamos incluido porque, bueno, no sé si habéis utilizado alguna vez Padlet, que es una herramienta que permite también ese pensamiento crítico que antes hablaba Estefanía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Pues, bueno, podríamos crear debates a través de Padlet en la que, bueno, podrían grabarse un vídeo, reflexionar acerca de la información, el otro día hablábamos en un curso, ¿verdad, Peter?, sobre el uso de los roleplays, ¿cómo se dice eso? Los juegos de rol, esos, ¿no? Sí, Eso también podría ser de gran utilidad, ¿no? totalmente. En cualquier etapa educativa, además. Totalmente. Totalmente. Pero me gustaría, o sea, si me permites, a mí me daría mucha pena de aquí a 10 años que contemos con una sensación de total y absoluta desconfianza hacia la escritura, ¿no? Y que para evaluar se eche por la borda esto, o sea, que lo dejemos totalmente de lado. Creo que sería una gran pena, una gran lástima, porque, o sea, se puede utilizar de otra manera, con vamos, sin y con la IA, ¿no? O sea, sí hay muchas alternativas a través de la palabra hablada, bien presentaciones, podcasts y demás, pero no creo que se debería echar a perder, vamos, totalmente la capacidad de redactar, ¿no?
Hombre, es que es básico, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Totalmente. Voy a compartir por último, si les parece, los enlaces a nuestros perfiles de LinkedIn, simplemente para que, bueno, que nos sigan en redes, si están por ahí, pues ahí compartimos pues novedades de nuestros proyectos de investigación, artículos y demás, y estaremos encantados de seguir las conversaciones por ahí, ¿de acuerdo? Y yo creo que tenemos una deuda, Alessandra, que ya, Sí, ya te sí. estoy viendo que estás a punto de saldar. Hay que ver, vale. Qué bueno. Pero es que me da pena porque sí que es cierto, Peter, que como nos hemos enrollado un poco, como es habitual, ¿no? Totalmente. Teníamos otra, lo voy a poner aquí, pero luego quiero mostrar otras dos herramientas, no nos va a dar tiempo a mucho más, pero sí que querría que lo viésemos un poco y si acaso pues lo dejo aquí en el otro PDF que tenemos. Aquí esto lo voy a, no sé si podéis descargarlo si le dais aquí encima. Yo creo que sí, ¿no? Donde pone archivos 4, yo creo Espera, que voy a sí. hacer una cosa y esto lo voy a subir aquí. Vale, Aquí. mejor. Y pones lo otro ahí. Exacto. Le dais a la flechita que aparece al lado y os lo Mayra, descargáis. estupendo. Gracias, Mayra. Gracias, Josefa. Genial, Y Beatriz. finalmente, sí que es cierto que también teníamos otras herramientas pensadas para hoy, como el uso de Padlet, que yo creo que lo podemos, si te parece, Peter, lo podríamos Lo vieron, subir sí. como contenido y luego, bueno, pues cada uno ya lo ¿No? puede, ¿no? No sé, Vale, totalmente. como más. Y ya está. Voy a subirlo ahora mismo. Vale. Claro, o sea, realmente lo que me gusta muy mucho de esta herramienta de Padlet es la capacidad de generar contenidos y además actividades didácticas para nuestros alumnos en cuestión de segundos en un entorno muy interesante que permite pues esa autonomía, ¿no? O ese aprendizaje guiado que tanto hemos nombrado, pero efectos muy concretos, muy prácticos. Y para aquellos bueno, que a lo mejor ya conozcan la herramienta, pues antes, pues eso lo construíamos nosotros. O sea, empieza por aquí, actividad 1, 2, 3 y demás. Vale. Pues la gran novedad aquí es que sí, sigue ofreciendo esa posibilidad, pero también ofrece la posibilidad de que la IA haga ese trabajo por nosotros y que nosotros después curemos el contenido que nos ofrece. ¿Vale? Exacto, sí. Bueno, y otra cosa que nos hemos dicho es que a Pandora os podéis suscribir haciendo clic sobre el botón suscríbete y os unís a la comunidad, que bueno, no sé si os habéis fijado, pero cuenta también con un repositorio bastante amplio de herramientas que pueden servir para muchas cosas, como para investigación, para infografías, para animación, para enseñar, para aprender idiomas. Y entonces este repositorio se va actualizando de manera bastante frecuente y cada mes recibís una newsletter donde, pues con herramientas, noticias que a nosotros nos resultan de interés. Claro, efectivamente. Muy Y yo bien. creo, Peter, que por hoy ya hemos terminado, ¿no te parece? A mí me Bueno, parece por hoy estupendo. y ya nos tenemos que despedir. Ay, qué pena, nos despedimos de ustedes. Pues la verdad que mil y una gracias. Ha sido la verdad un gran placer poder, vamos, coincidir con todos ustedes en estas dos sesiones y un gran placer, como siempre, coincidir contigo, Alessandra. Mil gracias y esperemos que les haya resultado todo de interés y de utilidad. Sí, lo importante es eso, es esa reflexión sobre los contenidos que se presentan en el aula, sobre
sobre la evaluación, no sé, creo que son cuestiones... tenemos a María Dolores con la mano levantada, Peter. Ay, uy, venga, vamos No, a ya la ha tener. bajado, ya la ha Ay, bajado. ya, Se ves que asustó, rápido se abajo. asustó. Bien, pues nada, mucho ánimo con lo que queda de curso. Ya van a ver que le va estupendamente bien. Y nada, que sobre todo Vale, que... vale. Era para aplaudirnos. Bueno, estupendo, estupendo. Ya estamos con el error de la suscripción, Peter. Así, muy bien. Es raro. Y si No no sé me por deja qué siempre poder... nos da error, Jessica. Si seguís interesados y alguien tiene algún problema, si buscáis, si me seguís en LinkedIn o a Peter, dais vuestro Claro, correo y nosotros intentamos arreglarlo. sí, eso es. ¿Vale? Para finalizar, ¿alguien necesita algún enlace de algo? Sí, ¿Alguien necesita uy, una herramienta o recomendación? una cosa. Dice Alan que a limón, ¿qué significa eso? Yo ahora lo he entendido yo. Yo de Pandora. Venga, va, yo te busco las... Uy, Dame uy, un uy, segundo. el audio, Peter, que se te está yendo. Sí, el vídeo Ay, digo que estoy... está colgado en la propia web que acaba de pasaros Peter. En la parte superior a la izquierda hay un botón que pone rúbrica Pandora y ahí está el vídeo. Y luego preguntan si vamos a pasar esta presentación. Pues sí, Maripaola, en la parte de la izquierda, debajo justo de donde están los participantes, hay una cosa que pone archivos 4. Está aquí, en este lado justo de aquí abajo, aquí, a la de aquí mismo, aquí. Exacto. Daniela nos pregunta si tenemos algún correo que nos puedan compartir por aquí. Sí, ¿no? El Vamos por correo, el... sí. Sí, ¿no? Hombre, tú no trabajamos para el FBI, creo. Sí, sí. Ahora le pongo los correos. Al FBI, Ay, ¿no? ojalá tuviera yo una vida tan interesante para decir, no, no te lo puedo contar, tal, imagínate. No, alto secreto. Sí, sí. También No por sé, LinkedIn, si estoy alguien poniendo nos puede... delante el burro para que no se espante, Bueno, ¿eh? da igual, no pasa nada. Sabes que Por LinkedIn también os podéis mandar algún mensaje y podemos eso contestar por es, ahí o lo que sea, sí, sí. eso es. Pues la vida, La vida. Ana Lisbeth, la vida nos ha enseñado. No, pues la curiosidad, no sé, yo creo que Peter, pues bueno, Yo no sé, sé, claro, o sea, la tradición anglosajona, ¿no? De Sherlock Holmes, Agatha Christie, yo siempre he contado con una curiosidad nata. Y desde que di con mi gran compañera Alexandra, pues esto ha sido, vamos, un antes y un después en la vida, porque nos vamos pasando cosas, nos vamos emocionando, vemos, claro, ese avance tan abrumador de las tecnologías y las capacidades, pues claro, obviamente puede asustar, pero a nosotros nos emociona muy mucho cuando, por ejemplo, en Google LM ya podemos tener el audio en español. No, porque mucha sí. gente nos dice, pero claro, el audio en inglés está, pues nos gusta que la tecnología nos puede ayudar, Ujú. ¿vale? Creo que estoy... Pero realmente, o sea, nuestra formación inicial sería en la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? Sí, de Pero bueno, lingüística, de lenguas, sí, así, formación docente, quieras que no. Lo que pasa que, claro, luego pues nos gusta mucho la innovación y bueno. eso es. Pues nada, ya va siendo la hora del próximo té. Lo siento. Sí, Así. bueno, pues ha sido un placer. Yo deseo que el curso vaya súper bien, que aprendáis un montón Sí. y que os divirtáis tanto como en esta sesión, aunque sí, tengo dudas al respecto. Has dejado el listón muy alto. Tú solita, Alexandre, como siempre. Pues nada, un Que abrazo tengáis fuerte desde un muy buen día. Muchas Venga, gracias. estamos en contacto. Suerte y mucho ánimo. Chao. Adiós.